Un día mi padre está predicando, mi mamá está cantando, mi hermana y yo estamos jugando. Y llegan unos grupos ilegales y coge a mi papá y lo saca. Cuando yo miré por primera vez esas personas, sentí como miedo, como terror en mi corazón, no sé. Nunca he visto así unas personas vestidas de negra, con armas, niños pequeños con pistola, todas esas cosas. Me asusté mucho. Cuando llegaron mi papá me decía que lo iba a matar. Yo me sentía muy triste, como, uy, Dios mío, ¿y eso por qué? Mis padres se estaban preparando para ser pastores, me daban consejos, me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien. Yo estaba donde una vecina, yo había salido y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Yo decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Durante los 60 años de conflicto armado en Colombia, más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del desplazamiento y reclutamiento forzado, según datos del Centro de Memoria Histórica. En otras palabras, todos estos niños han sido víctimas de grupos que operan al margen de la ley y también del Estado que les ha arrebatado la oportunidad de ser infantes, de jugar y de disfrutar de sus derechos. Se calcula también que según datos de Save the Children, Colombia entre 1965 y 2019, más de 7.398 menores fueron víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, especialmente en Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño, Chocó y Cauca. Aunque estas cifras son imprecisas porque hay muchos casos de desaparición de niños, reclutamiento e incluso desplazamientos, no denunciados quizás por miedo o porque sucedieron en zonas donde el Estado no hace presencia. Sin embargo, en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, que rechaza el uso de menores de edad en conflicto armados y que Colombia aprobó por medio de la Ley 833 del 2003. Con la cual se promovió a adoptar medidas para evitar que los menores participen en el conflicto armado, al igual que en la Constitución Política del 91, los derechos que el Estado colombiano proclama: derecho a la vida, al disfrute, al bienestar, a la vivienda digna, a la educación, a la alimentación, a la salud y a otros tantos. Las consecuencias que deja esto es la vulneración de los derechos ya mencionados, pero también muchos niños han quedado huérfanos, han sido desplazados, vinculados a grupos ilegales, víctimas de minas antipersonas, bombas y combates entre los grupos al margen de la ley y el ejército, víctimas de homicidio, de abuso sexual y de secuestro. Además, la pérdida del entorno cotidiano, de los referentes sociales, culturales y ambientales lleva inevitablemente a la ruptura y destrucción del tejido social, empeorando las condiciones de vida, sobre todo de salubridad y abastecimiento, agudizando la marginalización y la pobreza y los expone al sufrimiento y a la vulneración de todos los derechos. El ser testigos silenciosos de homicidios, violaciones, incineraciones y despojo de bienes produce traumas psicológicos y físicos. Al enfrentar situaciones de miedo, rabia, rechazo, hostilidad y abuso, nacen sentimientos de temor y pérdida de confianza en sí mismo y en los otros. Algunas de las instituciones que abordan esta problemática en Colombia son la Unidad de Restitución de Tierra, la cual se encarga de transmitir ante las autoridades competentes el proceso de restitución. Por otra parte están jueces de familia, los cuales deciden sobre los procesos de orfandad doble. Y por otro lado está el bienestar familiar, el cual atiende a niños, niñas y adolescentes huérfanos
como consecuencia del conflicto armado. Está encaminada a garantizar el restablecimiento de sus derechos, el acompañamiento psicosocial y a contribuir en su proceso de reparación integral. Infortunadamente, y a pesar de que nuestra legislación protege a la niñez, vemos que nuestra realidad es opuesta a estos derechos y leyes, pues la respuesta de la autoridad a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente. Si bien se han efectuado algunos esfuerzos puntuales por proporcionar atención a este grupo poblacional en ciertos ámbitos concretos y específicos, tales esfuerzos que quedan cortos ante la dimensión del problema a resolver, pues esta ha sido una respuesta fragmentada y desorganizada. Queremos dar a conocer el problema del cual son víctimas los niños en Colombia a raíz del conflicto armado. Es importante tener en cuenta que a partir de las oportunidades que nos brinda la academia, nuestra profesión y el hecho de ser actores de la vida y la humanidad, debemos sentar precedentes que muestren que Colombia, a pesar de sus esfuerzos, todavía tiene mucho por hacer, puesto que las cifras, argumentos y casos ilustrados en este documental dan a conocer a una niñez desprotegida, a la cual se le ha restado importancia. Asimismo, la población más afectada es la que se encuentra en condición de vulnerabilidad y exclusión social. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para